Las posiciones articulares son de vital importancia para comprender, entender y bien aplicar la terapia manual. Veremos algunas de las más importantes y mencionaremos algunas otras para poder utilizarlas en el día a día en nuestra aplicación de dichas técnicas. Tenemos para empezar la definición como tal de las posiciones articulares, que vamos a entenderlas como parámetros de posición para el tratamiento articular. En base a esto, ya lo mencionado previamente, empezaremos a ver las diversas posiciones. Por mencionarlas primero, tenemos la posición 0, que será en general para cualquier tipo de articulación, la posición de reposo, la posición actual de reposo, la posición de bloqueo, la posición actual de tratamiento y exploración. También cabe mencionar y resaltar la importancia de la posición anatómica, que es una posición que nos permite ubicar, localizar, identificar tanto movimientos fisiológicos como la posición de una estructura en relación a alguna otra. La diferencia principal entre la posición anatómica y, en este caso, la posición 0 o conocida también como posición neutra, será justamente que la palma de la mano en la posición anatómica estará viendo hacia anterior, mientras que en la posición 0 o posición neutra, la palma de la mano estará viendo hacia medial. De manera tal que nuestra posición 0 o posición neutra va a ser la posición inicial fijada para la medición de los movimientos angulares, siguiendo el método del cero neutro o neutral nulo, que sería conocido como el gold estándar de la goniometría actual, con el cual podemos identificar o poder definir el punto de partida para realizar todas nuestras mediciones goniométricas y de esa manera llegar a un consenso y poder homologar la medición de estas estructuras de manera tal que si yo estoy viendo alguna nota de evolución o registro clínico, pueda identificar sin necesidad de haber visto previamente al paciente la situación en la que espero que lo voy a encontrar cuando lo voy a estar tratando. ¿Para qué sirve? Para la medición de la movilidad de la articulación y su registro, como fue mencionado previamente. La posición de reposo articular dice, las superficies de la articulación tienen el mínimo contacto entre ellas y el juego de las articulaciones es el máximo. Y recordemos que por concepto de juego articular entenderemos los movimientos de tracción, compresión y deslizamientos que se pueden generar entre las superficies articulares. Dichos movimientos son parte de lo que conocemos como movimientos accesorios y que estaremos utilizando en gran medida en diversos momentos de las técnicas de la fisioterapia manual. Esta posición de reposo sirve como posición inicial para el tratamiento de tracción de efecto analgésico y no solo de efecto analgésico. En la mayor parte de los casos vamos a utilizar esta posición de reposo primero para la evaluación y dos, para el inicio del tratamiento y probablemente nos mantengamos en esta durante un par de sesiones dependiendo del avance y por supuesto el objetivo que tengamos con nuestro paciente. Entonces, otra manera de explicar esta posición de reposo será justamente la posición en la cual las estructuras estabilizadoras van a estar lo menos tensas posibles, lo cual quiere decir que se encuentran en distensión. Distensión sin tensión, sin estar hablando de una situación disfuncional o de algún tipo de lesión que pudiéramos encontrar. Simplemente una distensión fisiológica que podemos encontrar prácticamente en cualquiera de nuestras estructuras, como es cápsula articular, como es un ligamento, como es un músculo. De manera particular, mencionamos entonces que esta posición de reposo es en la cual encontraremos estas estructuras estabilizadoras distendidas, por lo cual este juego que se puede generar entre las superficies está aumentado y las superficies articulares están lo más separadas entre sí. La posición actual de reposo. El paciente no puede conseguir la posición de reposo o descanso debido a cambios patológicos en la articulación. Cuando esto ocurre, cuando no puedo colocar a mi paciente en una posición preestablecida que se estima en la cual yo podré encontrar la posición de reposo particular en cada una de las articulaciones o en la articulación particular en la que yo quiera tratar, entonces vamos a buscar la posición actual de reposo. Por mencionar un ejemplo, en la articulación glenohumeral se estima que encontraremos la posición de reposo aproximadamente a 45 grados de ABD, abducción, 30 grados de aducción horizontal y ligera rotación externa. Ese es un estimado. Recordemos que cuando hablamos de parámetros, ya sea hablando de rangos de movimiento o bien
En este caso, las posiciones de reposo esperadas por articulación, estamos hablando de promedios obtenidos al momento de hacer un análisis de un grupo o una muestra bastante importante, de la cual se obtiene un promedio y es lo que exponemos. Sin embargo, hay particularidades y diferencias específicas que podemos encontrar entre pacientes que es muy importante contemplar y por lo tanto no puedo esperar que todos mis pacientes o que en todos mis pacientes se encuentre la posición de reposo justamente en estos valores preestablecidos, pero sí que será un parámetro de partida para la búsqueda de dicha posición. Entonces, es aquella en la que el juego de la articulación es mayor dentro de sus limitantes. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar que un paciente tiene justamente su posición de reposo con los grados mencionados previamente a nivel de la guía numeral, ¿no? Naturalmente, o de manera general. Sin embargo, posterior a una lesión, tiene una hipomovilidad marcada derivada de una retracción capsular y eso genera que no logre llegar a los 45 grados de la abducción esperada para conseguir la posición de reposo. En ese momento, mi paciente, estamos suponiendo que llega a unos 20 grados de abducción horizontal y vamos a decir que tiene 0 aducción horizontal o unos 10 grados de aducción horizontal, para no ser tan estrictos en el ejemplo. En ese caso, dentro de ese rango residual que tiene mi paciente hasta ese momento, vamos a buscar por medio de una exploración justamente del juego articular, cuál dentro de esas posibilidades es la posición de reposo actual, es decir, en la cual tengo más juego articular, aunque sé que si llegara a la de reposo real tendría más. En ese momento, de acuerdo a esas restricciones, en donde encuentro la mayor capacidad de movimiento y de juego de la articulación. Y eso será la posición actual de reposo. Entonces, cuando no logro posicionar a mi paciente en una posición de reposo, voy a utilizar la posición de reposo actual hasta que con el tiempo logre llegar a la posición de reposo real. ¿Bien? Luego tengo lo que es la posición de bloqueo. La posición de bloqueo podríamos decir que es justamente lo opuesto a la posición de reposo. Las cápsulas y estructuras ligamentarias están en su máxima tensión. La articulación tiene el mínimo juego articular y las superficies de la articulación presentan el contacto más estrecho posible entre sí. Quiere decir que las estructuras estabilizadoras están lo más tenso posible, es la posición más estable de la articulación. Las superficies articulares están lo más cercanas entre sí de manera fisiológica y por eso entonces tenemos que este juego de la articulación está mínimo o no existe. Es importante para la exploración porque nos habla de la estabilidad real de una articulación. Por mencionar un ejemplo, la extensión de rodilla o la extensión particularmente de la articulación femorotibial es la posición de bloqueo. Y me indica para qué sirve, en qué momento la busco o en qué momento la evito. Cuando estoy buscando realizar alguna prueba de estabilidad, me sirve para conocer situaciones de gran inestabilidad o de inestabilidad parcial. Esa sería la posición de bloqueo. Cabe mencionar una posición que llamaremos como posición ajustada. Esta posición ajustada es la posición en la cual, una vez que yo voy ganando arco de movimiento por medio primero de la exploración en la posición de reposo, después en la progresión del tratamiento mismo para la ganancia de arco, que estaremos esperando un grado 3 en la escala para cuantificar los grados, ¿no?, que estoy utilizando dentro del juego articular, en el caso particular de una tracción. Y bueno, vamos ganando arco, vamos progresando por el número de sesiones y entonces llega un momento en que yo necesito un estímulo mecánico más importante para poder lograr generar un efecto real y que haya un cambio tangible en mi paciente. En ese momento, en lugar de seguir trabajando en la posición de reposo de mi paciente, estaré trabajando, por ejemplo, en una flexión. Vamos a decir, ya pasó o ha evolucionado mi paciente de ese rango en el que encontraba, ya tengo 110 grados de flexión y ahora voy a posicionarlo en esos 110 grados de flexión y a partir de ahí realizaré mis técnicas. Esta sería la posición ajustada.